Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Bienvenido. Hola Juan. Hola Zenón. Un abrazo para toda la familia ecuatoriana, familia de la fe. Rocío, buenas noches. Bienvenidos a una noche más con un encuentro con nuestro Señor, con la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a comenzar orando, como siempre lo hacemos, para que sea el precioso Espíritu Santo el que nos hable en esta noche. Amoroso Dios. Precioso Padre, gracias te damos por habernos regalado un día más de vida en esta tierra que tú creaste, que tú fundaste, Señor. Y tú nos pusiste en este lugar, en este tiempo, en esta generación, con un propósito. Padre, queremos servir ese propósito. Queremos ser parte de ese propósito para el cual tú, Señor, aún nos prestas la vida. Aún tenemos aliento de vida, Señor, para cumplir con ese propósito tuyo. Perdona todos nuestros pecados, perdona cuando a veces nos salimos, Señor, del camino, nos salimos del propósito, Señor. Perdónanos. Cuando por nuestras actitudes nos alejamos de tu presencia, perdónanos, por favor, Señor. En esta noche, Señor, al compartir tu palabra, que sea tu precioso Espíritu Santo el que nos hable a todos, el que nos dé el mensaje en esta noche. Amoroso Señor, nos encomendamos en tus manos, orando por nuestros hermanos que no están congregando. Oramos por ellos donde quiera que estén, que tu amor los alcance, Señor. Oramos por la familia de nuestro querido Zenón y también de su esposa. Ellos han perdido familiares en esta última semana. Es decir, la tristeza, el duelo está en sus hogares aún. Oramos para que seas tú trayendo el consuelo, la tranquilidad y el reposo para sus vidas, Señor. Oramos también por la familia Rocío Jiménez, Señor, que su hermana Malena está aún desconsolada, Señor, de haber perdido a su hijo. Señor, bendícela. Trae el reposo, la tranquilidad a su corazón. Padre, sé tú, por favor, cuidando de ellos, de los que están con tristeza, con duelo, con luto en este día. Amoroso Dios, oramos también por nuestro querido pastor Willy. Hoy día le han hecho un procedimiento médico en sus ojos y hasta donde yo sé ya salió de ese proceso, está bien, todo en orden, solo que no puede ver televisión, ni celular, ni nada de eso un par de días y que tiene que estar en reposo. Oramos por él en el nombre de Jesús, por su esposa María, por su hogar, que tú los bendigas. Lucho Salas ha pedido oración también por una bebé, Stephanie, que tiene apenas un añito, pero tiene problemas cardiovasculares muy severos. No lo conocemos, no sabemos quiénes son, solamente Lucho está pidiendo oración y sucede con frecuencia que nos piden oración por gente que no conocemos, pero es nuestro deber orar por ellos. Ojalá pudiéramos hablar con sus padres, ojalá pudiéramos presentarles el Evangelio, pero a veces es difícil. Oramos también por David, también ha pedido Lucho Salas por un joven de casi 15 años que tiene problemas estomacales también, hijos de sus compañeros de trabajo de Luis. Bendícelo, Señor. Bendice a David, bendice, Señora Stephanie, esta pequeñita que necesita ser sanada, papá. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Padre bueno, Señor eterno, nos encomendamos en tus manos en esta noche, orando para que seas tú hablando a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy buenas noches, familia. Hoy vamos a compartir el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Canaán, cuando convirtió el agua en el mejor vino. Esto es interesante porque nos va a abrir, digamos que la expectativa a la verdad, porque este tema se presta para mucha suspicacia, se presta para que sea un tema controversial, polémico.
pero a la luz de las escrituras, de la teología, vamos a poder discernir con sabiduría qué es lo que realmente sucedió en este milagro. ¿Ven? Vamos a leer esta historia, está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor, yo los voy a leer. Evangelio de Juan, capítulo 2, versos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. El tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijera. El verso 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces aquí, mis hermanos, nosotros vamos a brevemente hacer un estudio de lo que significó este primer milagro. Esta es la primera de sus señales o de sus milagros. Le hizo Jesús en Caná de Galilea, una ciudad donde fueron invitados. Así se reveló su gloria. Y dice aquí en el pasaje 11 que sus discípulos creyeron en él. ¿Ok? O sea, cuando ves señales, cuando ves milagros, cuando ves eh, estas cosas portentuosas, entonces tu fe se activa. Si no, no pasa nada, ¿no? Jesús asistió a una boda donde se quedaron sin vino. O sea, comienza la fiesta, la ceremonia, comienzan los protocolos, los saludos, las salutaciones, las felicitaciones, los abrazos, ¿no? Abacho, becho, todos felices, todos contentos en la boda, todos están radiantes, todos están emocionados. Una boda es así, ¿no? Una boda es, digamos, el momento tan sublime, tan especial para la pareja, especialmente para la novia. Las novias sueñan con ese momento tan especial, tan sublime. Sueñan con eso desde niñas, ¿no? Entonces, los hombrecitos no tanto, ¿no? Sueñan con casarse, sí, pero no tienen esa intensidad que sí tienen las damas, ¿no? Entonces, Jesús es invitado, sus discípulos también, y también su mamá, María, y sus hermanos. Ahora, aquí queda claro que Jesús tuvo otros hermanos, Jacobo, Juan, Judas, y hermanas también, es decir, de padre y madre, entre comillas, ¿no? De María. Hay gente que cree que María solamente tuvo un hijo y fue nuestro Señor Jesús. No, no es así. Jesús tuvo hermanos de sangre por parte de su mamá. Entonces, mis hermanos, cuando se acabe el vino en plena reunión, entonces María se da cuenta de esto, ¿no? Entonces ella sabe quién es su hijo, sabe quién es Jesús, su hijo, y ella viene y le dice, Jesús, no tienen vino. Entonces Jesús le respondió, mujer, ¿no? ¿Qué tengo que ver yo con eso? ¿No? ¿Qué tengo que hacer aquí yo con eso?
¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Fíjese, acá hay algo interesante. No le dice mamá, no le dice mami, no le dice mamita, no, todavía no es mi hora o qué tengo que hacer aquí. No, no le dice mujer. De alguna manera estableciendo que el ministerio de Jesús era un ministerio propio. Él era el Hijo de Dios y su hora aún no había llegado. Es interesante recalcar eso, ¿no? Entonces, dice, mi hora todavía no ha llegado. Pero entonces María hizo algo extraño, ¿no? Se volvió hacia los mozos que estaban sirviendo y les dijo, hagan todo lo que él le ordene, todo lo que él les pida, háganlo. Y se fue a la fiesta, ¿no? Entonces los mozos, ¿no? Los bartenders que estaban ahí atendiendo a las mesas, a los invitados, obedecen y él les dice que llenen esos cántaros de agua, esas tinajas, con agua y lo llenan hasta arriba. Ahora, tenemos que entender algo. Esas tinajas cabían más o menos unos 4 cántaros de agua. Esto entre las 6 tinajas hacían más o menos 550 litros. O sea, era bastante agua. Unos 500 a 600 litros, dicen los entendidos. Entonces, si el Señor Jesús convierte el agua en vino, entonces había más o menos unos 550 litros de vino. Entonces, ustedes pueden pensar, la borrachera está asegurada. Hay bastante trago, ¿verdad? Hay bastante vino, para todo. Vino para bañarse. No, pero no, no era así. O sea, por eso le decía que eso se genera la controversia. ¿Cómo es que el Señor Jesús, ¿no? Iba a proveer bastante vino, harto vino para una bomba, para una borrachera, para una juerga así de 2 días, de 3 días? No, era imposible, ¿verdad? O sea, ¿cómo el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, iba a permitir, si ya estaba condenada a la borrachera, que no nos embriaguemos en vino? Es lo que dice la palabra, no os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo, es lo que nos dice Efesios, ¿no? Entonces, a continuación, después que dijo que llenaran, él hizo el milagro de convertir el agua en vino. Ahora bien, ¿qué sucedió ahí realmente? Es importante recordar que Jesús solo hacía lo que veía hacer al Padre y solo decía lo que escuchaba decir al Padre. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice, yo hago lo que veo hacer al Padre. Yo digo lo que escucho decir al Padre. Porque eran una unidad, son una unidad, serán una unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, él hacía lo que veía hacer al Padre. En ese momento, como que el Padre todavía no estaba convirtiendo agua en vino. Pasaron unos minutos y en ese momento sí. Entonces, cuando Jesús ve que su Padre está convirtiendo agua en vino, entonces él hace exactamente lo mismo. Ahora, pero ¿cómo sucede eso? Allí dice la Biblia, aquí en el pasaje 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, tenía que haber una manifestación de gloria, una manifestación extraordinaria, una manifestación de poder, de tal manera que sus mismos discípulos que estaban ahí se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y entendieron que nuestro Señor Jesús era alguien especial. Se dieron cuenta ellos de eso, ¿verdad? Entonces, para eso es que se manifestó este milagro ahí, ¿no? Entonces, el Padre hace y el Hijo hace. El Padre dice y el Hijo dice también. Entonces, para resumir, digamos que el contexto, la esencia del milagro de convertir el agua en vino es convertir, digamos, el ser humano natural en un hijo de Dios, en un buen vino. Al final el contexto es eso, ¿no? Según Juan 2:11, esta demostración del poder de Dios hizo caer la gloria del Señor en ese lugar, porque todos se asombraron.
El maestresala, o sea, el que estaba ahí encargado de probar el vino, de probar los tragos que se van a servir, toda vez que la tradición judía, ¿no?, era muy estricta en estos detalles. Ellos cuidaban de no, digamos que de no exagerar, de no emborracharse. Cuando dice que no, le dice, al probar ese buen vino, ese mejor vino, ¿no? El maestresala dice, va al esposo y le dice, oye, normalmente la gente primero sirve el buen vino y después ya cuando ya han bebido un poco ya les dan el vino más barato. Pero ahora voy a explicar más o menos cuál es el detalle, ¿no? Entonces, pero tú has guardado el mejor vino para el final, para esta hora. Entonces sirvieron ese vino. Ahora, si bien es cierto, mis hermanos, todos, digamos que si lo lees este milagro desde un contexto de vista analítico, un poco así, eh, buscando razones, vas a encontrarte que realmente pues era una borrachera y que finalmente todos terminaban en una gran bomba. Imagínense el Señor Jesús después recogiendo borrachos, ¿no? No, no, o sea, no tiene sentido, no hay razón, no está por ahí la cosa. Él no iba a propiciar, no iba a hacer apología a la borrachera, al alcoholismo, para nada, en absoluto, no estaba. Era manifestar la gloria de Dios y que sus discípulos creyeran en él. Y de allí para adelante, entonces, hay una relación íntima entre Jesús y sus discípulos porque vieron lo que el Señor comenzó a hacer en esa noche. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, tenemos que recalcar aquí, ¿no?, que según Juan 2:11 dice, esta demostración de poder hizo caer la gloria del Señor en ese lugar. Las señales y los prodigios hacen eso, ¿no? Hacen caer la gloria de Dios. Cuando tú oras por un enfermo y ese enfermo se sana, ¿qué sucede en el entorno? La gloria de Dios está ahí y todos pueden verlo. Cuando los cojos caminan, cuando los ciegos ven, cuando los sordos oyen, cuando el paciente desahuciado se sana, se restaura, entonces la gloria de Dios ha descendido a ese lugar, entonces las tinieblas son echadas fuera. Eso es lo que sucede, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no?, en una ciudad, en una comunidad como en la que vivimos, ¿no?, la enfermedad física, la enfermedad espiritual o psicológica, ¿no?, la pobreza, la escasez, la opresión, representa el impacto de las tinieblas, o sea, del poder oculto, del poder de las tinieblas, del príncipe de la potestad del aire, ¿no? Pero el milagro de Dios, cuando se realiza un milagro, ese milagro desplaza a las tinieblas y las reemplaza por la luz, por la gloria de Dios, ¿correcto? Digamos que hay en una familia un paciente o dos pacientes, muy mal, y viene alguien, viene un creyente cristiano con la unción de sanidades, ora por ese enfermo, por eso se sana. Entonces, toda, digamos, ese impacto negativo de muerte, de oscuridad que está en esa casa, es desplazada por la gloria de Dios. Estamos entendiendo hasta ahí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Qué dice la Biblia en otra parte? Dice que cuando un espíritu inmundo es echado fuera de una persona que ha estado oprimida, es reprendido ese espíritu, es echado fuera, ¿qué pasa? Ese se va y está vagando por lugares secos, es lo que dice la Biblia, literal, ¿no? Y no encuentra dónde meterse o a quién poseerlo, entonces dice, ah, bueno, no encuentro por aquí, entonces regresa a la casa de donde lo botaron, es decir, al cuerpo, al ser humano de donde ha sido echado, y le encuentra pues limpiecito, barridito, todo, no, todo en orden, todo formalito. Entonces este demonio va y consigue 7 demonios peores que él y viene y se mete en esta persona y el fin de esta persona es peor que el anterior. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es que cuando es echado un espíritu inmundo de una persona, tiene que ser llenado ese vacío con cosas espirituales, con las cosas de Dios, con la enseñanza de Dios, con la palabra de Dios,
para que cuando venga el espíritu inmundo que ha sido eliminado, echado fuera, va a encontrar esa casa llena de la gloria de Dios y no va a poder entrar. Es decir, va a estar lleno de luz. Y si está lleno de luz, el espíritu de las tinieblas no puede entrar allí. Entonces, cuando se sucede un milagro, fuere cual fuere, el impacto negativo del espíritu malo es echado fuera. ¿Por qué? Porque la luz resplandece, la gloria de Dios ha descendido a ese lugar. Entonces, se tiene que ver que esa casa, esa familia, ese hogar o esa persona mantenga, digamos, eso nuevo que le genera luz, esa energía que le da luz, el Espíritu Santo que le da autoridad, que le da poder, que le da luz, que le da energía, pueda estar en él. Porque si no, una persona recién convertida que ha tenido problemas, digamos, de alcohol, vamos a suponer, ha sido un borrachito, pero aceptó a Jesucristo y él está buscando que alejarse del alcohol, de su entorno, de ese círculo vicioso. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? ¿Qué pasa? Que sus amigotes, todos son borrachos. Con los que va a jugar la pichanga, ¿no? El jueves en la tarde, ¿no? Van al fulbito, terminan en full vaso, ¿no? Digamos que sus familiares, su entorno que lo visita todos los fines de semana, entonces también, entonces él no va a poder salir, digamos, del vicio. ¿Por qué? Porque su entorno está contaminado. Entonces ahí va a ser mucho más difícil para él, digamos, que separarse de ese vicio que lo ha tenido consumiendo. El poder de las tinieblas, mis hermanos, va a hacer todo lo posible para que vuelvas a caer. Sucede en cualquier otro pecado que ustedes puedan imaginarse, en lo que sea. Ustedes piensen en uno y sea de hechicería, de brujería, de chamanería, no sé, pues de alcoholismo, de prostitución, de fornicación, de adulterio, lo que se llame. El enemigo va a buscar que hacerte caer nuevamente, a menos que puedas estar lleno de la luz del Espíritu Santo dentro de ti y meditando la palabra cada día. ¿Para qué? Para que no vuelvas a caer. Es interesante aquí, estuve haciendo unos apuntes, cómo médicos especialistas, ¿no? Que son autoridades mundiales, ¿no? Sobre embriología, ¿no? Sostienen que las mujeres que consumen alcohol, aunque sea en cantidades moderadas, cerca del tiempo de la concepción, es decir, unas 48 horas antes, digamos, de tener una relación sexual, corren el riesgo, ¿no? De que los cromosomas de ese óvulo que se prepara para salir del óvulo, ¿no? Sea alterado, sea contaminado y causar resultados desastrosos al desarrollo mental y físico del bebé. Es interesante. Ahora, esto no lo dice un religioso, no lo dice, digamos, no, lo dicen médicos especialistas, médicos que son autoridades mundiales sobre embriología. Ellos dicen que si una dama consume alcohol en cualquiera de sus presentaciones, digamos 48 horas antes, ¿no? de su ovulación, ese óvulo ya puede estar afectado en sus cromosomas de tal manera que va a generar unos resultados desastrosos para el bebé, tanto mental como físicamente también. Sería absurdo, ¿no? Desde el punto de vista teológico, sostener que Jesús alentó el consumo de bebidas alcohólicas en una boda. O sea, ahí viene la controversia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que Jesús sabía los efectos potenciales del alcohol, ¿no? para las criaturas en el vientre de la madre. Él sabía lo que es bueno y lo que es malo. Él sabía que en la boda habían muchas mujeres, obviamente. Él sabía también que la novia que se estaba casando, estaba de nupcias, ¿no? Terminaría finalmente pues en la noche nupcial y tal, y podía quedar embarazada. Es posible que quedara esa misma noche embarazada, ¿sí o no? Y ella, si está ebria, entonces le va a producir daños
físicos y mentales a su bebé, irreparables por si acaso. Entonces, ¿cómo el Señor Jesús iba a convertir, digamos, esas 4 tinajas, esas 6 tinajas de agua en vino? Aquí viene la explicación, mis hermanos, ¿no? Entonces, la única conclusión racional, teológica, bíblica, acertada, es que el vino que Cristo hizo en las bodas para revelar su gloria era fruto de la vid, puro, dulce y sin fermentar. Es decir, jugo de uva, fresquito, ¿me entiende? No fermentado, ¿me entiende? Era puro, puro jugo de uva. Delicioso, fresco, ¿verdad? Entonces, eso no tiene, digamos, la descomposición del azúcar que tiene la uva, ¿no? Por el fermento, por el proceso de fermentación. No está descompuesto, no está fermentado. Entonces, ese vino es puro, es fresco. Entonces, el vino que, digamos, milagrosamente hizo el Señor Jesús era ese vino. Era ese vino fresco, puro, dulce y sin fermentar. El objetivo principal de este milagro era revelar su gloria. Juan 2:11 lo hemos leído 2 veces ya, de tal manera que produjera fe personal en el Hijo de Dios. Es decir, que su entorno más cercano, es decir, sus discípulos, podían ver por primera vez un milagro portentoso y era en las bodas de Caná. Luego de ahí, ya ustedes saben todo lo que el Señor hizo en esos 3 años y medio de su ministerio. Este milagro pone de relieve la soberanía de Dios sobre el mundo natural y se convierte en un símbolo de su poder para transformar espiritualmente a las personas pecadoras en hijos de Dios. Aquí está el detalle, el símbolo es eso, la esencia es eso, demostrarle al mundo que el Señor puede convertir el agua en un mejor vino. Es decir, puede convertir tu naturaleza normal, ¿no?, en algo especial, es decir, en un hijo de Dios. Ese es el principio, esa es la enseñanza. Eso de alguna manera es lo que este milagro enseña a sus discípulos. Ahora, el mejor vino era aquel que era puro, dulce, ¿no?, inofensivo, no embriagante. No te podías emborrachar con eso. Un vino que no tenía su contenido de azúcar descompuesto mediante la fermentación. El vino inferior al que se refiere aquí cuando dice que sirvieron primero ese vino, era un vino obviamente cuidadosamente seleccionado, pero lo servían, digamos que diluido en agua, que quiere decir más o menos 3 porciones de agua por una de vino. Así lo servían. Es decir, los sacerdotes cuidaban ese detalle, ¿no? Que 3 cantidades de agua por una de vino. Entonces, él era como que el vino más simple, el vino más barato, el vino más sencillo que se servía, ¿no? Pero el mejor vino era puro, fresco, pero recién exprimido. Ese era el detalle. Entonces, que quede claro en esta noche, mis hermanos, que el Señor Jesús nunca hizo apología a que la gente tenga que emborracharse, tenga que embriagarse. Y él no iba a ser el promotor de una gran borrachera, de una gran bomba, de una boda con abundante vino, pues son 600 litros, imagínate, ¿no? ¿Cuánto podemos emborrachar con 600 litros de vino? Y si ese vino bien, bien añejo, por ahí, ¿qué más? No lo sé. Pero bueno, entonces, aquí la enseñanza de este milagro es el símbolo de cómo la soberanía de Dios puede hacerte de una persona normal, natural, de una persona ordinaria en algo extraordinario, de una persona sin Dios, sin fe, sin esperanza, en una persona que tenga vida eterna. Ese es el mensaje de este milagro. Y no que podemos tomar vino si el Señor Jesús tomó vino, es más, convirtió el agua en vino para que la gente siga su algarabía. No es necesariamente así. No, no lo es. La Biblia no enseña, ¿no?
digamos que en la cultura judía, ellos eran muy detallistas al respecto, cuidaban mucho, digamos, su integridad, su imagen, cuidaban mucho su comportamiento, su conducta. Entonces, ellos trataban de mantenerse, digamos, fuera de los excesos. Ya demostramos aquí cómo las mujeres pueden, digamos, que perjudicar tremendamente a su descendencia si, digamos, hay alcohol en su cuerpo cuando están ovulando. Interesante, ¿verdad? Si nosotros todos supieran, si este mundo supiera eso, entonces habrían menos niños enfermos, menos niños contaminados, una generación más sana. Pero desafortunadamente somos nosotros mismos los que generamos que esas cosas sucedan, ¿no? Ahora, una vez más, un milagro de sanidad es lo que echa fuera, digamos, el poder o la influencia negativa del pecado y de la muerte. Pero eso es para la gloria de Dios. Y muchas veces la gente está buscando solamente un milagro. La gente está buscando, se acerca a Dios cuando está enfermo, nada más. Y luego se sana y no lo ves más por la iglesia, ¿verdad? Piden oración, se arrepienten, claman a Dios, el Señor los restaura, los sana, ¿no? Y después otra vez desaparecen, se van. O sea, solamente vienen por una necesidad. Pero nosotros no podemos ir buscando señales. El Señor Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. No dijo que nosotros vamos a ir siguiendo señales, siguiendo milagros. Mira que ha venido un hermano que hace milagros, que hace sanidad. Entonces, todo el mundo va para allá, ¿verdad? Y recibe su milagro y recibe su sanidad y después se olvida del asunto, se aparta de él. Es cuando tú estás buscando solamente los milagros y no al que hace los milagros. Es interesante que acá, digamos que el atractivo, digamos que la atención se centró en Jesús. ¿Por qué? Porque sus discípulos, que eran los directos que iban a ser influenciados, ellos vieron directamente y de primera mano, ¿no? Lo que él estaba haciendo, lo que acababa de hacer, que era como un símbolo a cómo en el ministerio que el Señor Jesús estaba estableciendo en esta tierra de oscuridad, era traer luz, traer la gloria de Dios a este mundo y cambiar al hombre natural en alguien sobrenatural por la gracia de Dios. Ese es el mensaje de esta noche, que nosotros, pudiendo ser agua, simplemente agua o un vino barato, el Señor te puede convertir en el mejor vino, en un vino de excelencia. Amén. Ese es el mensaje de hoy en esta noche, amados hermanos. Espero que el Señor les hable a través de esta palabra, que les dé discernimiento y que puedan entender que está fuera de los planes de Dios los excesos con el alcohol. No os embriaguéis en vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo, dice el Señor. Que busquemos, que amemos estar llenos del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Fue como siempre un honor compartir con ustedes. Un abrazo para ti, Rocío, para Juan, Débora Ramírez, para Zenón y toda su familia, para María Rivas, para Julieta González también. Que Dios los bendiga rica y abundantemente, si el Señor lo permite. Mañana a este mismo horario estaremos compartiendo una porción más de su deliciosa palabra. Hasta mientras, que tengan muy buenas noches, familia. Hasta mañana. Bendiciones.